Bueno, este es el primer programa del año 2021. Un programa que necesariamente nos obliga a tener que hacer un balance de lo que fue el año 2020, pero que al mismo tiempo nos invita también a pensar qué es lo que ha ocurrido en estos 8 días del año 2021. Y tenemos mucho de qué hablar. Nuestro país tiene mucho de qué hablar, pero al mismo tiempo también tiene mucho que hacer. No basta solamente con decir, sino que es fundamental hacer. Anoche nos enterábamos de esta operación policial en la zona de Temu-Cuycuy, a propósito del caso de Catrillanca, en la que han sido condenados un grupo importante de carabineros después de este asesinato cruel en el cual se vio involucrado un ex ministro de Hacienda del Interior, y que fue justamente un montaje, un asesinato brutal contra un comunero mapuche. Y lo lamentable es que muere una persona, entendemos que es un funcionario de investigaciones, otro queda muy herido, hay 8 heridos además, miembros de la comunidad mapuche, y esto es realmente grave. Piñera ha convertido nuestro país, ha convertido el Estado chileno en un Estado absolutamente violento, en un campo de enfrentamientos. Y es justamente la lógica sobre la cual él ha fundado su política gubernamental cuando nos declaró a través de los medios de comunicación que Chile se encontraba en guerra. Es la reproducción de la política pinochetista. ¿Cuántos años sufrimos durante 17 años, para ser preciso? Este discurso del odio, el discurso de la segregación, el discurso de la persecución, de la tortura y el asesinato. Bueno, Piñera es quien ha reeditado esta práctica que vivimos lamentablemente durante tanto tiempo, y hoy día nos encontramos nuevamente enfrentando escenarios similares a los que vivimos durante 17 años y que con el caso Catrillanca nos recuerdan esa etapa tan oscura de nuestro país. Al mismo tiempo, los presos de la revuelta hemos estado escuchando cómo, con juicios absolutamente inadecuados, imprecisos, poco rigurosos, han mantenido a muchachos, a muchachas, con una prisión preventiva que excede absolutamente todas las normativas estables, todos los tratados internacionales, y hay una violación sistemática sostenida de parte del Estado a los derechos humanos de las personas. Y extraña el rol que ha jugado el Ministerio Público en la celeridad con mantener prisioneros a estos jóvenes en la revuelta, cosa que no se observa cuando se trata de delitos de cuello y corbata, cuando se trata de los delitos que cometen aquellos que están en el poder. Jamás hemos visto esa celeridad y esa rigurosidad y consistencia para mantener en la cárcel, a estos criminales de cuello y corbata. Sin embargo, con los sectores populares hay una suerte de ensañamiento que preocupa, porque la justicia, todos sabemos que efectivamente nunca es igual para los ricos y para los pobres, pero en este país ya ha quedado de manifiesto que es una justicia absolutamente al servicio de los poderosos y en contra de las grandes mayorías que viven en condiciones de absoluta desigualdad. Por eso el tema de los presos de la revuelta no es menor. Bueno, estamos a 2 días, sábado y domingo, para que se termine el plazo para inscribir las candidaturas constituyentes, que es lo más importante. No hablemos de las demás candidaturas, gobernadores, core, que eso a la gente común y corriente, alcalde, no le interesa un comino, para decirlo claramente, porque el proceso constituyente es más importante, porque Chile, después de 200 años, por primera vez tiene la posibilidad de enfrentar un proceso tan relevante para el futuro y para la construcción del Estado. Bueno, faltan 2 días y nos encontramos con aberraciones tan brutales como, por ejemplo, la aberración dictaminada por el CERVEL, que transgrede todos los convenios y tratados internacionales, transgrede la propia constitución política espuria de Pinochet del 80, que esperamos cambiar prontamente, al impedir que los migrantes que viven en este país por más de 5 años, aquellos que tienen su residencia legítimamente reconocida por el Estado, puedan patrocinar candidaturas para ocupar un lugar en la próxima convención constitucional. Miren, se da la paradoja, y usando un viejo aforismo jurídico que señala que quien puede lo más puede lo menos, al contrario sensu, por supuesto, quien no puede lo menos no podrá lo más, se da la paradoja que los migrantes, a los que hacemos referencia, más de 200.000,
pueden votar y elegir al presidente de la República, es decir, pueden lo más y no pueden lo menos, que es patrocinar o elegir a un constituyente, un delegado al proceso constitucional. Esta es la aberración jurídica. Cualquier abogado que nos está escuchando, con un año de estudio, sabe que hay prelación de las normas y que las normas tienen además un componente. Y este principio jurídico que recuerdo que hace muchos años lo aprendimos, explica de manera, yo diría, más concreta la aberración que hay. Pero bueno, es parte de la política que hay en nuestro país. Estamos viendo una etapa difícil, una crisis sanitaria, una crisis económica, casi un 30% de desempleo, gente viviendo en la más absoluta miseria, una discriminación que ya francamente transgrede todos los límites, un gobierno que es incapaz de enfrentar la crisis sanitaria con un aumento sostenido del contagio en Chile. Ya llevamos una cantidad que francamente es alarmante y preocupante, pero además con una política de un gobierno absolutamente descabellada. Mantienen los aeropuertos abiertos. Bueno, ¿qué podemos esperar si la señal más concreta la da el propio mandatario cuando su esposa viaja de vacaciones a Miami? Entonces, tenemos una señal equívoca para nuestro país, donde se muestra claramente que hay privilegiados y otros que tienen que seguir viviendo en las condiciones de más absoluta miseria y orfandad, como es el 31% que hoy día está enfrentando las consecuencias del desempleo. Y hay al mismo tiempo una oposición absolutamente incapaz, una oposición incompetente para enfrentar un gobierno que no tiene más del 7%. Y claro, los partidos políticos y los congresistas, a diferencia de Piñera, tienen menos credibilidad que él. Y por lo tanto, claro, están inhibidos, tienen pudor de poder enfrentar a un pequeño dictador, como lo hemos señalado tantas veces, en la que se ha convertido el señor Piñera. Y no puedo dejar de terminar de mencionar el tema de las AFP. Es importante que la ciudadanía sepa que gracias al retiro del primero y el segundo, Chile impidió que la economía cayera en recesión. Esto ha significado casi 30.000 millones de dólares, una cantidad pero impresionante, recursos que han estado puestos en las manos de los y las trabajadoras, que lo han destinado mayormente al consumo y por lo tanto a la reactivación de la economía. Pero mientras se discute aspectos que son fundamentales en la política de nuestro país, se fragua, como tantas veces lo hemos dicho, por un sector de la oposición encabezado por los senadores Letelier y Goich, un acuerdo para llevar adelante la propuesta de reforma previsional que deja intactas a las AFP, lo cual constituye, desde donde se le mire, una aberración y una provocación al pueblo chileno que ha pedido al cansancio, hasta el cansancio, desde Arica a Magallanes, no más AFP y un sistema público de pensiones. Por eso resulta absolutamente impresentable que sigamos bajo un sistema de capitalización que a 40 años ha mostrado ser un absoluto fracaso. Hola, estimados amigos, estimadas amigas, estamos como todos los días viernes, después de un receso de 2 viernes feriados, después de la Navidad y después del Año Nuevo, de regreso en nuestro habitual programa Debate Social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal @canal.social, como todos los viernes a las 16 horas con nuestra directora Namuga Sáenz y con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Saludarles cordialmente en este nuevo año con toda la energía positiva de que vamos a cambiar Chile para todas, para todos, para los populares, para la mayoría, para aquellos que votaron por una convención constitucional liderada por la gente de los movimientos sociales, de los movimientos territoriales. Y bueno, hacia allá avanzamos. Sin duda sí, tendremos un programa especial. Tú hiciste mención a los presos políticos de la revuelta y creo que en este tiempo, quizás por la memoria corta que tenemos los chilenos, nos hemos olvidado de aquellos héroes, de aquellos que en la revuelta le decíamos héroes y que ahora están pagando presidio más de un año. Entonces, nuestro reconocimiento, porque ellos fueron los que lograron este gran movimiento de jóvenes a nivel nacional fue que logró que hoy estemos enfrentados a un proceso de convención constitucional que se nos avecina y que se termina el tiempo, sobre todo para los independientes, que es un camino cuesta arriba porque el CERVEL y su plataforma tiene trabas muy complicadas para la gente común, el trabajador sencillo. Pide tener clave única
actualizarla. La gente mayor no es muy dada al sistema computacional y sin embargo es un desafío que los candidatos independientes se han atrevido a darle cara y a subsanar. Así que eso, Luis, las contradicciones por un lado, por otro lado, la justicia para ricos, justicia para pobres. Vimos y ha sido boom en redes sociales la famosa fiesta de Cachagua en Zapallar, donde incluso los hijos de una diputada de la República, la diputada Jimena Osantón, estuvieron participando, violando toda norma sanitaria, y se ve que en estos cabañas, resort privados, no hay fiscalización, donde los intendentes regionales miran para el lado, donde la fiscalización se va de fácilmente. Y nos alarma los más de 4.200 casos de aumentos de COVID, algunas comunas que poquísimas dieron un paso hacia adelante, fueron más las que retrocedieron y que empiezan a retroceder el próximo lunes, así que complejo, pues, Luis. Sí, sí, muy complejo, pero bueno, estamos en este tremendo desafío, estamos recién a 8 días del año y esperamos que este año nos llene también de aspectos positivos. La esperanza está puesta justamente en cambiar las normas establecidas en nuestro país y que más esperanza tenemos puesta en cambiar la constitución política del Estado de forma tal que pensemos entre todos, entre todas, un nuevo Estado para nuestro país. Así que en eso tenemos esperanza, Miriam. Así es. Y bueno, también se hablaba de lo que pasa al sur de nuestro país y nos enteramos que el general director Ricardo Yáñez envió un documento donde solicita un proyecto de ley para darle más aún protección a las fuerzas policiales y de seguridad. Él busca que quienes ofendan de palabras, de injurias o con rayados públicos o por redes sociales a las fuerzas policiales sean sancionados duramente. Sin duda, este no es un Estado de Derecho, este es una dictadura encubierta y como el pequeño dictador la maneja como un real patrón de fondo, nos parece un despropósito por todos lados. Despropósito. Punto aparte el tema de la reforma de pensiones. O sea, es intolerable que mientras el pueblo se haya manifestado por un cambio del sistema previsional, los pactos políticos luchen y se alineen con el gobierno para querer sacar una reforma y mantener el sistema de FP, darles oxígeno y darle un respirador artificial, uno más de los tantos que le han dado, y mantenerla. Eso es desoír a la ciudadanía. Así es, pues miren, bueno, la directora nos está apurando un poquito. Quiero terminar, antes de ir al corte musical, señalando nuestra total solidaridad con el músico Mauricio Redolés, quien fue objeto de un acto de censura en una de las radios de nuestro país. Entiendo que es la radio Viu Viva, hasta donde entiendo, más que por la radio, por un periodista o un locutor. Y Mauricio Redolés, un músico destacado, rockero, que cuenta con muchos admiradores en nuestro país. Así que vamos con un tema, el tema que fue objeto de la censura. ¿Quién mató a Gaete? Después de este corte musical regresamos. Estamos de vuelta en nuestro espacio, como cada viernes, debate social en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Verónica Verdugo Urrutia, es esposa y madre de 3 hijos, trabajadora social, que se desempeña en el ámbito de las adicciones con población vulnerable y desde la detención de su hijo Nicolás se involucró en la visibilización de los presos políticos, tomando la vocería de las familiares de la agrupación de presos políticos de Santiago I, y de allí en adelante está abocada a luchar por la liberación de todos los presos políticos del estallido o la revuelta social junto a otras organizaciones. Bienvenida, Verónica, a este espacio. Quisiéramos que antes de entrar de lleno al hablar, nos cuentes cómo fue tu experiencia de madre al enterarte que tu hijo había sido tomado en prisión preventiva, bueno, que se ha dilatado hasta el día de hoy. Hola, buenos días a todas y todos y todes. Gracias por la invitación. Y sí, contarles que, bueno, nuestra vida cambió
brutalmente, desde el 10 de enero del 2020 en adelante. Yo me enteré de la detención de mi hijo de una forma también sumamente brutal. Esa es la palabra exacta. Porque yo trabajo con CODEPU en la agrupación de salud, Grupo de Salud Berna Castro Rojas, y ese día fue un día viernes, 10 de enero, donde hubo manifestación en la Plaza Dignidad. Por lo tanto, siempre estábamos atentas a lo que pudiese ocurrir porque con las brigadas de salud que atendían a los manifestantes. Y mi hijo me llama por teléfono en la noche, tarde noche, y me dice, madre, ¿me puedes venir a ver? Estoy detenido en la 33 comisaría. Bueno, con mi hija, porque mi marido se encontraba fuera de Santiago y mi otro hijo, partimos a la comisaría pensando que era una detención como, no sé, por estar en... Preventiva. pero no, manifestándose solamente. Ah. Y llego allá y me llama justo una compañera de CODEPU, Aurora, y me dice, Bebito, ¿sabes qué? Tenemos noticia de que secuestraron a un chico y no sabemos dónde lo llevaron. Tú puedes averiguar, puedes saber algo. Y, y yo le digo, sí, yo estoy acá en la 33 comisaría. Y me dice, ya, te envío el video. Y yo abro el WhatsApp, o sea, veo el video y era el secuestro de mi hijo. Cuando yo Oh. veo esa imagen de mi hijo golpeado, gritando, ayuda, ayuda, de verdad que para mí fue tremendo, tremendo, impactante y no lo podía creer, quedé en shock. Y ahí después ya pude ver a mi hijo, me pude enterar qué había pasado y, y finalmente su cara de angustia, desesperación, creo que nunca se me va a borrar mientras yo viva. Y bueno, posteriormente, claro, a mí se me dijo que iba a pasar a control de detención al otro día y, y quedó en prisión preventiva, acusado de lanzamiento de una molotov y estuvo 6 meses en prisión preventiva y ahora se encuentra con arresto domiciliario total. Bueno, como les conté, yo tuve que dejar mi trabajo como directora del Centro de Adicciones y Intervención en Salud Mental, Ñuque Mapu, y de ahí dedicarnos plenamente a buscar todo, las pruebas, todo lo que sea necesario para probar que mi hijo no puede estar en prisión preventiva, no es un delincuente, es un chico de familia bien constituida. Eh, Mi hijo estudió en la básica y enseñanza media en el Colegio Latinoamericano de Integración, eh, con valores Sin duda, basados. Verónica. Verónica, por eso tú te has ganado un lugar en esta lucha, has sido una de las mujeres más mencionadas. Bueno, y ahora sí, entrando en el plano serio, se ha establecido que las medidas cautelares como una forma velada de condena y castigo
niegan la presunción de inocencia. ¿Qué Exacto. opinión te merece este actuar de los jueces, tú que estás en esta batalla junto a otras madres, junto a otros padres? Es que eso es nuestra bandera de lucha. O sea, mira, nosotros al principio estábamos muy solos, muy invisibilizados, muy preocupados, viendo qué vamos a hacer. Y de repente vemos que no es solamente el caso de nosotros, que son muchos, demasiados casos. Cuando nosotros empezamos esta lucha en Santiago 1, habían 180 chicos en prisión preventiva. Por lo tanto, nosotros empezamos a reunirnos y nos conformamos como agrupaciones de familiares de presos del estallido social o presos políticos, como se denominan, y empezamos a trabajar para poder visibilizar y denunciar todo esto que estamos viviendo. Y claro, nos encontramos una y otra vez con esta violación a sus derechos como detenidos, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que la prisión preventiva se está usando como un castigo, ¿ya? Acá, obviamente, no ha habido respeto primero a la presunción de inocencia, porque en la mayoría de los casos, cuando los chicos van al control de detención, no se resguarda sus derechos, sino que ya se les acusa. Entonces, ese es un problema grave, ¿sí? La presunción de inocencia, las garantías penales no existen hoy en día para nuestros chicos y chicas. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a visibilizar el tema, salir a hacer meeting, a un año de la prisión preventiva de muchos chicos, logramos conformar, junto con las organizaciones sociales, sindicales y algunos políticos, este grupo de iniciativa y darle vida a este proyecto de indulto general, porque consideramos que la salida es política de los chicos, porque es un problema político el que hoy día, hasta el día de hoy, muchos estén en prisión preventiva, porque ellos salieron a pedir por dignidad, salieron a pedir justicia social, y ese es un problema político que el gobierno y todos los gobiernos hacia atrás no se han hecho cargo. Verónica, hola, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. Igualmente. Mira, yo he quedado perplejo con lo que tú señalas, es tan sobrecogedor. Y he quedado perplejo porque en realidad no sabe qué decir uno, porque después de escuchar tu relato al comienzo, en orden a que viste a tu hijo a través de un pequeño video y sentirse impotente, indefensa. Y me recordó los peores tiempos de la dictadura. Quienes son auditores permanentes de nuestro programa Debate Social, los días viernes en la radio Que Piensa, la radio Universidad de Chile, compartirán conmigo que efectivamente es muy sobrecogedor tu relato y devela que estamos enfrentando una situación compleja en nuestro país, con un gobierno autoritario, con autoridades que desoyen, desorientan, no quieren escuchar la voz de la ciudadanía. Yo, francamente, insisto, estoy perplejo, pero tenemos que hacer algo, no solamente este fenómeno. Te quería preguntar porque las actividades que podamos hacer internamente en el país parece ya que son tan complejas, tan difíciles. Está esta ley de indulto general que ni siquiera logra conciliar el apoyo de todo el Congreso. Estamos enfrentando un proceso constituyente que también merece que los presos de la revuelta estén liberados. Y creo que este tema hay que hacerlo trascender al exterior de forma tal que logremos la solidaridad internacional. Tú sabes que estamos en una campaña internacional. Cuando uno comenta estos temas en el exterior, quedan sorprendidos, quedan atónitos, ¿no? La gente no puede creer que Chile, siendo un país que se autoproclama democrático, esté transgrediendo tanto los derechos humanos. Tú conociste el periodo de la dictadura.
¿Y qué es lo que ve en perspectiva, Verónica, de forma tal que la ciudadanía, la gente común, el hombre, la mujer sencilla puedan ayudar? Eh, Mira, qué bueno que preguntes, Luis. Bueno, nosotros, todas las organizaciones, lo que estamos pidiendo es que la solidaridad de este pueblo, eh, la visibilización y la justicia. Nosotros pedimos juicios justos, cambios de medidas cautelares ahora ya, que se respeten los derechos humanos, porque para nosotros es tremendamente doloroso vivir en un país donde nos encontramos con que cada día caen más chicos presos, se criminaliza la protesta social y lo que vimos ayer, por ejemplo, con el pueblo mapuche, lo que hicieron a las comunidades, de verdad que habla de una dictadura. eh, Se siguen haciendo montaje. Imagínate, ayer se daba la sentencia al carabinero que dio muerte a Camilo Castellanca y nuevamente hacen un tremendo espectáculo y, y creemos que eso no puede seguir ocurriendo en este país. Estamos a puertas de un proceso constituyente y se ven en estos hechos tan violentos que de verdad a uno le causan conmoción. O sea, yo me perturbo, de verdad, siento que estoy viviendo en una dictadura. Y creo que a muchas personas le afecta de la misma forma. Yo he hablado con mucha gente y tienen esta percepción de una dictadura enmascarada. Así es, pues. Mira, yo no sé, quienes nos escuchan pueden quedar absolutamente consternados porque, claro, escuchar a una madre pidiendo y exigiendo justicia para el tratamiento del proceso es el mismo discurso, con la misma, yo diría, sentimentalidad, con la misma expresión de dolor que uno escuchaba permanentemente. Yo me recuerdo que muy joven en la dictadura, todos los días escuchábamos a madres eh, acongojadas, con un dolor que se transmitía en el lenguaje. Bueno, hoy en día te escucho a ti, Verónica, y siento el mismo dolor que transmite. Y que claro, uno quisiera que estos procesos fueran procesos ajustados incluso a derecho, porque Ujú. tener a un chico 6 meses privado de libertad en un periodo que estamos viviendo una epidemia, una pandemia tan grande como esta, sin permitirle que en la Navidad pasada muchos de ellos no pudieran ver a sus padres, a sus madres, y que estén privados de libertad, absolutamente injusto. O sea, esto es inédito y la ciudadanía debe saber de forma tal que la solidaridad sea lo que más podamos desarrollar, porque sin solidaridad los muchachos van a pagar un precio absolutamente injusto. Entonces, por eso me parece relevante que sigamos adelante. Tú sabes que estamos pidiendo una reunión a Abbott, al fiscal, Sí. de forma tal que la rigurosidad con la que han tratado los fiscales a los presos de la revuelta, ojalá la quisiéramos con la misma fuerza, con la misma celeridad para cuando persiguen a los delincuentes de cuello y corbata que se coluden en las farmacias, en la industria de la alimentación, etcétera. Y este es el doble estándar que tiene nuestro país sumido, yo diría, en la más profunda injusticia y desigualdad. Así que bueno, desde nuestro lado, decirte que estamos, no sé, Miriam, tú querías preguntar algo, disculpa que te haya interrumpido. Sí, no te ve, dale Luis. Sí, bueno, empatizar totalmente con el sentimiento de una madre. Uno también tiene hijos y no sé, no tendría quizás la fortaleza que tiene Verónica para dar esta batalla, pero bueno, de flaqueza salen fortaleza y todo el aguante. Sin embargo, se condice y ya en el poblador común se entiende que aquí hay justicia para ricos y justicia desigual, otra justicia para pobres. Los jueces han dicho que no hay presos políticos en Chile, igual que han declarado que no son tantos los detenidos en prisión preventiva. Quisiéramos que Verónica nos manifieste, ella que está aquí, cuál es su opinión al respecto, cuál es la apreciación de estas afirmaciones que en realidad no es lo que pasa. Ujú. Bueno, eh,
decirles que sí, pues los jueces, los fiscales, no están haciendo su trabajo como debiese ser, apegado a las leyes y con justicia, impartiendo justicia. Es todo lo contrario. Y claro, cuando se habla, el gobierno dice que no hay presos políticos, bueno, creo que hay una equivocación, porque cuando hay un Estado opresor que reprime la, eh, la manifestación social, dentro de la Constitución está el derecho ciudadano a manifestarse en contra de un gobierno que no está cumpliendo con las demandas de un pueblo. Por lo tanto, es legítimo. Y cuando reprimen y criminalizan la protesta social, eh, hay abusos, violaciones a los derechos humanos, sí pasan a ser presos políticos las personas que están en prisión, en prisiones del Estado. Así lo vemos las organizaciones de familiares de presos políticos y, y nuestra lucha va más allá de que si son o no son presos políticos. Nuestra lucha es la libertad de todos los presos de la revuelta, porque ellos salieron a luchar en una confrontación demasiado desigual y han sido brutalmente reprimidos. O sea, aquí no hay que olvidar, hay gente que falleció, que mataron, hay gente desaparecida aún, hay mutilados, violados, violadas, torturados, eh, y gente en prisión preventiva, gente con arresto domiciliario, a esperas de juicio, y ya hay condenados. Y ustedes han visto que las condenas son desproporcionadas, o sea, los delitos son hechos montajes por carabineros comprobados, como el caso Pedrero, ¿sí? Y vemos y se multiplican estos delitos fabricados, estos montajes, y eso no puede seguir ocurriendo en un país que se dice democrático. Ese es nuestro gran dilema hoy día como familiares, que queremos que se visibilice esto y que toda la sociedad se haga cargo también, porque somos parte de un todo. Y si queremos cambio de constitución, no podemos cerrar los ojos, no podemos estar ajenos a todas estas desigualdades, estas injusticias. Verónica, mira, bueno, creo que de repente uno a veces se queda y es natural, nos quedamos en la parte afectiva que es muy fuerte, porque yo digo, tiene que ser un tema que sensibilicemos al resto de la población. Y tú has dicho cosas que son relevantes, y yo te escuché hace algunas semanas atrás, antes del año pasado, a fines del año pasado, en una opinión muy certera, que la encontré muy certera y muy educativa cuando señalaste, este es un problema político y por lo tanto tiene que haber una salida política. Creo que esa frase es demoledora, hay que escucharla, interpretarla, entenderla y difundirla. Este es un problema político y tiene que tener una salida política. Como bien dices tú, no hay que olvidar, porque aquí falleció mucha gente y lo peor que nos puede pasar, como siempre, es el olvido. Mira, me hacía tanto sentido cuando te escuchaba, porque hace poco hubo un recital de Quilapayún, rememorando la vieja cantata Santa María. Y la cantata tiene un párrafo que dice, a propósito de nuestros auditores, comillas, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. Es Chile un país tan largo, 1000 cosas pueden pasar si no nos preparamos dispuestos para luchar. Bueno, esta frase de Luis Advit, que Quilapayún convirtió en una famosa cantata que ha recorrido el mundo, que es una obra clásica, nos interpela justamente a propósito de lo que ocurrió en 1907, con la famosa matanza de Santa María. Si no hacemos algo para no olvidar, se repite la historia
Y yo invitaría a quienes nos escuchan a que recuerden la cantata, que al final hay un canto justamente que nos alerta sobre tenernos siempre prestos a que no se repita la historia. Bueno, y se repitió. Después de 1907, el año 73 se repitió mucho más violento de lo que fue en 1907. Y ahora, si bien es cierto, no lo podemos comparar con esos dos hitos históricos en nuestro país, pero estamos con prácticas, como bien dices tú, que están vulnerando todos los derechos de las personas. Y esto es gravísimo. Yo le pido a la gente que nos escucha que piensen si fuese un hijo nuestro, los que somos más viejos, los que son más viejos, un nieto que salió a protestar, que movido por la circunstancia de la presión social tomó una piedra, la lanzó a un carro policial, la lanzó a un policía, hirió a un policía. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la proporcionalidad? Estamos viviendo lo que hemos observado en Palestina, que un niño de 10 años tiene una piedra a un soldado israelí y este le dispara con una metralleta. ¿Eso es lo que estamos buscando? Ciertamente hay gente que ha cometido faltas leves, faltas graves, faltas menos graves. Algunos quizás cometieron delitos, pero resulta que lo mínimo que pedimos es un juicio justo y ya una prisión de 6 meses es una pena, yo diría que excede con crece cualquier falta o delito que haya cometido un muchacho. Y esto es gravísimo y lamentamos que los políticos de este país, especialmente los de oposición, no jueguen un rol activo en esto, Verónica, y creo que tenemos que seguir desarrollando más presión, mucha más presión, y pedirle a nuestros auditores que también nos ayuden en este gigantesco desafío que tenemos de hacer justicia. Creo que es lo fundamental. Mira, Luis, yo te voy a decir algo. Yo como trabajadora social trabajo con población en vulnerabilidad. Claro. Y una de las cosas que más hemos señalado, que acá no se considera las necesidades de la gente. O sea, desde la tecnocracia o el gobierno, siempre se llega con soluciones hechas a las poblaciones. Y nunca se hace una acción participativa donde se le pueda consultar a la gente qué es lo que realmente necesitan. Se les llenan de alarmas comunitarias, de canchas, y, y no hay educación, no hay socioeducación para poder integrar a las personas, a los jóvenes, a las familias, a conceptos tan importantes como el autocuidado personal, como el trabajo colectivo para mejorar la salud mental, el medio ambiente. Se les olvida que el ser humano es un ser humano biopsicosocial, y desde ahí no hay interés real en rehabilitación, en adicciones, en mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esto se venía a venir hace muchos años. La gente va acumulando rabia, injusticias, y claro, esto en algún momento tenía que suceder, esta explosión social, pero el gobierno no se hace cargo, los políticos no se hacen cargo de las necesidades reales de las personas. Por algo existe un movimiento No Más AFP, por algo existe un movimiento femenino que exige igualdad de género y muchas demandas en vivienda, en salud. Verónica, te puedo interrumpir. Mira, la semana antes de fin de año, algunos senadores, y tenemos que también ser justos, reconocer, no todos los políticos son iguales, porque yo creo que nosotros estamos obligados desde el movimiento social también a ser justos. Pedimos justicia y nosotros sí que somos justos, reconocemos la hidalguía de algunos congresistas. Mira, Verónica, yo vi en la televisión cuando finalmente la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, junto al senador Latorre, el senador Navarro está enfermo, y lanzaron
la iniciativa, apoyaron la iniciativa del indulto general. Bueno, la presidenta del Senado fue objeto de descalificaciones brutales en los medios de comunicación. Yo le mandé un mensaje de apoyo. Se lo mandé internamente a él, a ella, valorando su gesto y reconociéndolo. Pero después escuché a la senadora Isabel Allende que hizo consideraciones que iba a revisar, ella también lo patrocinó, quiero ser justo, pero después dijo que lo iba a revisar a propósito que el senador Insulza, el senador Pizarro, la senadora Goich, fueron tremendamente, yo diría, vehementes para decir que aquí no se va a tolerar estos delitos. Yo lo escuché, escuchaba, era lo mismo que se escuchaba de los defensores de Pinochet. Quiero decirlo responsablemente. Escuchaba Insulza, a Pizarro y a Goich, y eran los defensores de Pinochet. Y la senadora Allende tuvo un zigzagueo. Entonces yo he entrado en un debate con sus asesores, ahora, hace poco, porque publiqué un Twitter y sus asistentes me reclamaron que yo estaba faltando a la verdad. Yo le dije, no estoy faltando a la verdad, yo le escuché personalmente a la senadora. Quiero mandarle una nota porque creo que es perfectamente posible que después te escuche cuando este programa, mañana, el lunes, el domingo, la próxima semana, puede escucharlo y te puede escuchar a ti de forma tal que tomen en consideración que aquí no estamos pidiendo nada que no sea posible, sino que lo que están reclamando los padres, las madres, los familiares de los detenidos por la revuelta es un poquito de justicia. Justicia. Un grito que se hizo tan fuerte, tan recurrente durante 17 años y que desgraciadamente hoy día, después de 30 y tantos años, tengamos que nuevamente estarlo gritando con tanta fuerza. Así que yo, bueno, me sumo a eso y invito a todos los auditores a sumarse. Miriam. Sí, bueno, concordar plenamente con tus dichos, Luis. Sin duda, en un Estado de derecho, como se dice, no se puede reprimir así el legítimo derecho a manifestarse. Pero parece que estamos en un Estado de derecha, claramente, y la oposición se alinea con este sector político. Le quería preguntar a Verónica, bueno, como tú bien lo mencionaste, ella señaló que esto necesita una solución política y no jurídica. Que nos explique un poco más, y si en esa línea va, ella está de acuerdo con estas iniciativas de estos parlamentarios de oposición que levantaron el proyecto de ley de indulto de la revuelta de octubre, y si sabe cómo está ese proyecto al día de hoy. Verónica. Sí, mira, bueno, este proyecto, contarles que salió gracias a la iniciativa de las personas que nos quieren apoyar. Y bueno, sí, pues este grupo se armó, en esta misma agrupación de grupo iniciativa se formó la mesa técnica, donde están parlamentarios, el senador Latorre, el senador Navarro, la diputada Nullao y Boris Barrera. Y así se sumaron otros parlamentarios. Y ellos hicieron posible, también con nuestro abogado Jaime Fuentes de la agrupación Santiago 1 y hermano de un preso político, ellos hicieron este proyecto basado en las demandas de nosotros como familiares. Por lo tanto, nosotros les pedimos que tuvieran incluidos todos los delitos y que el indulto general fuera un indulto que esté enfocado en la libertad de todos los presos políticos de la revuelta. Esa fue nuestra petición, ¿sí? Y claro, ellos lo hicieron y la denominación es indulto general humanitario, considerando que la revuelta social o el estallido social es un hecho inédito y por eso es que se hace para los presos de la revuelta, ¿ya? Y está enmarcado en una fecha del 7 de octubre hasta que el indulto fue presentado. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, ¿sí? Que se apoye este proyecto, pese a toda la negativa de la derecha y a la amenaza del presidente Piñera de vetar este proyecto. Nosotros consideramos que es una oportunidad para ellos mismos
de dar señales de humanidad, porque hasta el momento solamente hemos visto arrogancia y una sordera total a las peticiones, a las demandas de las organizaciones sociales de derechos humanos, y esto conjunto con los jueces y fiscales que no escuchan, ¿sí? Y que se hacen partícipes del gobierno y cada vez persisten en querer castigar y dar sentencias ejemplificadoras para los presos de la revuelta. Entonces, este proyecto de ley es muy importante que la ciudadanía se entere, lo conversen, lo compartan a través de las asambleas territoriales, que se dé a conocer, porque nosotros todo lo que hemos visto es la criminalización de nuestros presos políticos. En la televisión masiva se habla de delincuentes, se muestran reportajes y que no tienen nada que ver con lo que hicieron nuestros detenidos. Entonces, sí, claro. a nosotros nos parece muy raro, mira, demasiado raro, en que en octubre todos los manifestantes en Plaza Dignidad eran héroes. La primera línea era héroe. Y hoy en día son todos delincuentes. Mira, La Vero, gente cobró qué su bueno. 10% y Sí. se olvidaron de los presos políticos. Verónica, qué bueno que dices eso. Mira, qué bueno que recuerda eso porque estos programas quedan grabados después. Y yo me recuerdo que en una ocasión que fui, como era habitual los días viernes, a la Plaza Dignidad, no sé si fue en enero, conversé con un grupo de la primera línea que se me acercaron, 6, 7 chicos, muy jóvenes, y les dije, y esto puedo confidenciarlo ahora porque no es nada que no pueda decir en privado, lo puedo decir en público. Les dije, mira, esto está muy bien, pero tenemos que ver la posibilidad de salir, tenemos que buscar una salida. Ustedes no pueden estar colocando, ustedes tan jóvenes toda la vida, el pecho, como se dice, el pecho a las balas. Que necesitamos una salida política a nuestro país, porque ya se ha pagado mucho, se ha pagado con la vista de nuestros hermanos, hermanas, se ha pagado con las mutilaciones, con las violaciones, con la represión. No podemos seguir. Entonces, los interpelé a los muchachos que tenemos que buscar una salida política a un régimen casi con métodos criminales contra la población. Pues bien, justamente, y les dije en esa oportunidad, mucha de la gente que viene aquí después se va a olvidar de ustedes. Tú lo estás diciendo, Verónica, y qué bueno que lo hayas tocado aquí, porque sería trágico que no olvidáramos de ellos. Mira, vamos a cumplir 48 años, el 11 de septiembre del año 2021, desde lo que muchos conocimos como la tragedia que azotó a nuestro país con el golpe militar del 73, el golpe cívico-militar. Sí. Y yo te escucho, y qué increíble que después de 48 años estemos haciendo un programa que si la gente rememorara, son los mismos programas que se hacían en Radio Chilena, en Radio Cooperativa, el año 75, el año 83, cuando hubo una represión brutal, el 86, cuando Exacto. empezaron las protestas en Chile. Entonces creo que tenemos que hacerle un llamado a nuestros auditores, a toda la sociedad, de forma tal que entendamos que los presos de la revuelta son prisioneros políticos. Los que han asaltado a la gente, los que han utilizado la movilización social para, sobre pretexto de la movilización, aprovechar de delinquir, eso no tiene nada que ver con nosotros. El narcotráfico, como pretenden imputarle a nuestros muchachos, la vinculación con el narco, con los saqueadores, no tiene nada que ver. Yo personalmente vi, porque trabajo en el centro, cuántos muchachos jóvenes de sectores populares increpaban a aquellos que hacían destrozos sin ningún sentido, lo vi, porque es gente seria. Y entonces queremos darte un abrazo gigantesco, Verónica, por la fuerza que transmites. Eres, yo creo, un emblema hoy día, después de 48 años que nuevamente tengamos y nosotros estamos detrás tuyo, vamos a estar al lado tuyo. Tú sabes, a mí me tocó participar en un encuentro nacional del Partido de los Trabajadores que me invitaron en Brasil, y cuando di a conocer esto, todos los brasileños se cayeron de espalda, están con Bolsonaro, casi un fascista, y sin embargo no tienen Exacto. lo que está pasando en Chile. Lo que está pasando en Chile es más grave de lo que pasa en Brasil.
y se comprometieron y estamos empezando una campaña internacional que queremos ponerla al servicio de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas que han luchado tan intensamente. Yo te quiero dar un abrazo, creo que represento a todos los auditores de nuestra radio, Verónica, por la prudencia también que has mostrado. Yo estoy sorprendido de la prudencia de tus palabras, creo que ayudan mucho a buscar un entendimiento. Así que un gran abrazo, compañera Verónica. Y Luis, sí, nosotros también pedirte, porque sabemos que tú eres candidato a constituyente, también a invitar a todos los candidatos hoy en día independientes a que se manifiesten apoyando nuestra causa, que puedan hablar y puedan visibilizar la presión política, que marquen su posición. Si ellos van a ser candidatos, ¿qué les parece entrar en un proceso constituyente donde hay presos en prisión preventiva, arresto domiciliario y condenados en un proceso que se supone que es democrático? ¿Qué les parece a ellos? Yo los invito, porque nuestra lucha siempre ha sido digna y ha sido por amor, porque no es para uno mismo, es para todos. El bienestar que se busca y la justicia es para todos. Un abrazo, Verónica Verdugo. Un abrazo grande. Y a todas las madres, son los padres también, pero las madres fundamentalmente, las mujeres jefas de hogares monoparentales, que son un porcentaje muy alto. Un gran abrazo, Benito, y nos veremos muy pronto. Gracias, Luis. Gracias, Verónica. Un abrazo a Nicolás, a la familia. Muchas gracias a ustedes.